Arabia Saudita es conocida por su clima duro, con escasas precipitaciones y tierras mayoritariamente desérticas y áridas. Pero en estas tierras desérticas se está produciendo actualmente un fenómeno sorprendente. Sorprendentemente, el desierto se está convirtiendo rápidamente en fértiles tierras de cultivo, lo que resulta incluso chocante para los científicos. ¿Qué está ocurriendo en el desierto? Sigue viendo el vídeo para averiguarlo. La superficie de Arabia Saudita es de 2,14 millones de kilómetros cuadrados, casi el mismo tamaño que Europa Occidental, lo que la convierte en el 14 grados país más grande del mundo. Antes de adentrarnos en las razones detrás de las cada vez más milagrosas tierras de cultivo de Arabia Saudita, es importante entender hasta qué punto era árido el país en un principio. Durante mucho tiempo hemos asociado a Arabia Saudita con el calor abrasador, la sequía y los desiertos, y era cierto. Con 6.500.000 kilómetros cuadrados, el desierto de Arabia, incluido el Rub al-Khali, el cuarto vacío, es uno de los mayores desiertos de arena del mundo. Además, en Arabia Saudita no hay ni un solo río. Ya hemos mencionado que Arabia Saudita es un país con muy pocas precipitaciones. Ahora seamos más concretos. Históricamente, el país nunca ha recibido más de 150 milímetros de precipitaciones anuales. Como resultado, gran parte de Arabia Saudita ha permanecido en gran parte seca, y solo una pequeña parte de la región suroccidental es apta para el cultivo. Incluso en la década de 1960, el país contaba con tan solo 400 kilómetros cuadrados de tierra fértil, es decir, el 0,5% de todo el territorio. Llegados a este punto, cabe preguntarse cómo sobrevivían los ciudadanos en términos de productos agrícolas. La respuesta es razonable. Antes de que el país comenzara a experimentar un gran avance en el aumento de las tierras agrícolas, los ciudadanos sobrevivían principalmente cultivando pequeñas parcelas con cosechas locales. A cambio, se importaban todos los demás alimentos necesarios que no se podían cultivar. Entonces solo se cultivaban unos pocos productos, como dátiles y verduras. Pero para un país tan grande, estos alimentos no eran, por supuesto, suficientes. El petróleo es un componente clave de la asombrosa expansión de las tierras agrícolas de Arabia Saudita. Arabia Saudita posee las mayores reservas de petróleo del mundo. En marzo de 1934 se descubrió una importante cantidad de crudo en un yacimiento a 1.440 metros de profundidad. Como resultado, el país pronto contó con cerca del 17% de las reservas probadas de petróleo del mundo. Se pensaba que esta reserva contenía unos 75 millones de barriles de petróleo. El gobierno saudí decidió que podía hacer más con la riqueza de sus recursos petrolíferos, y así comenzó el milagro de la rápida expansión de las tierras de cultivo. Hoy, Arabia Saudita puede considerarse una de las 7 maravillas modernas del mundo, y es que lo que antes era un centro de importación de alimentos es ahora un centro de exportación de trigo, dátiles, productos lácteos, huevos, pescado, aves de corral, frutas, verduras e incluso flores. Entonces, ¿cómo ha pasado un país formado casi en su totalidad por desierto de importar alimentos a exportarlos? ¿Qué medidas están tomando los saudíes que desconocemos? La rápida transformación del desierto de Arabia Saudita en fértiles tierras de cultivo puede parecer poco menos que milagrosa. Aunque algunas de las razones de este asombroso fenómeno se deben a la pura suerte, gran parte es producto de la planificación y la acción del gobierno saudita. Pero, ¿qué hicieron exactamente? Empezaron haciendo importantes inversiones técnicas. Se necesitaban equipos tecnológicos para suministrar todo lo necesario para transformar las tierras desérticas en tierras agrícolas productivas. Como resultado, el sector agrícola de Arabia Saudita se ha revolucionado gracias a las importantes inversiones en iniciativas que apoyan las últimas tecnologías agrícolas y las infraestructuras rurales. Aunque Arabia Saudita es un país que se beneficia enormemente del petróleo, el gobierno no se quedó de brazos cruzados. Al contrario, utilizó los recursos del país para crear condiciones favorables para la población. El gobierno creó primero instalaciones lecheras y avícolas. En 1985, el país había alcanzado la autosuficiencia en leche, huevos y carne. No solo lograron la autosuficiencia, sino que también aumentaron considerablemente las exportaciones agrícolas. Durante este tiempo, se produjo una enorme cantidad de leche, con cada vaca produciendo unos 800 galones de leche al año. También se ampliaron las piscifactorías, tanto en tierra como en el mar, y el país se benefició enormemente de la producción de camarones. Como resultado, Arabia Saudita se convirtió en un importante exportador de camarones a países como Japón y Estados Unidos.
Además, gracias a los esfuerzos del gobierno, Arabia Saudita pasó rápidamente de importar trigo a exportarlo. La construcción de silos de trigo en 1978 condujo a la autosuficiencia de trigo en 1984. En la actualidad, las grandes zonas productoras de cereales, como Parquí, producen unas 3,6 toneladas de trigo por acre. También se producen otros cereales, como mijo y cebada. Sin embargo, la producción de granos pronto alcanzó tal escala que tuvo que reducirse para conservar los recursos hídricos. A medida que mejoraron la agricultura y las técnicas de transporte, también lo hizo la producción de cultivos básicos como frutas y verduras. Alimentos como el tomate, la sandía, la uva, los cítricos, la cebolla y la calabaza se hicieron muy conocidos en la región y desempeñaron un importante papel en la exportación. Para la población saudita, el crecimiento de la agricultura se tradujo en más opciones de alimentos regionales. Los dátiles figuraban entre estos alimentos, con una producción anual de unas 500.000 toneladas. Para combatir la pobreza y la escasez de alimentos en el mundo, muchas fábricas del país se dedicaron pronto a la producción de miles de toneladas de dátiles. En términos de ayuda internacional, el país ha superado a otros como el segundo donante de ayuda alimentaria a la ONU. Otro factor que contribuyó a la rápida mejora de la situación agrícola del país fue el deseo del gobierno de ayudar a los agricultores de la región. Lo consiguió en parte ofreciendo préstamos sin intereses y asistencia técnica. Los agricultores tenían acceso a combustible, electricidad y agua baratos, así como a equipos y suministros agrícolas libres de impuestos. El gobierno también ofreció atractivas ventajas a los inversores, eximiendo a los socios de empresas extranjeras del pago de impuestos durante un máximo de 10 años. Las leyes de inversión creadas en abril de 2000 proporcionaron incentivos adicionales. Nada de esto habría sido posible sin los esfuerzos del Ministerio de Agricultura del país, que implementó políticas beneficiosas para ayudar a los agricultores locales. El Banco Agrícola de Arabia Saudita, SAB, también comenzó a ofrecer préstamos sin intereses y subsidios para ayudar a los agricultores a obtener los mejores rendimientos posibles. En 1972 se crearon organizaciones para silos de grano y molinos harineros, encargadas de comprar y almacenar trigo, montar molinos harineros y producir piensos para animales. Se construyeron carreteras modernizadas para conectar las zonas agrícolas con los mercados de importación. Además, el gobierno apoyó programas de alto capital que beneficiaban a los agricultores con grandes necesidades de capital y fomentaban la diversificación económica. Las iniciativas de investigación financiadas por el gobierno tenían como objetivo desarrollar cultivos alimentarios frescos, aumentar el rendimiento de las cosechas y descubrir nuevos métodos de resistencia a las plagas. Los agricultores y científicos locales también colaboraron en las instalaciones de investigación agrícola situadas en varias universidades del país. Dado que el agua es un componente vital de la agricultura, el éxito de Arabia Saudí en este sector dependía tanto de la suerte como del ingenio. El problema del agua se abordó de la siguiente manera. En primer lugar, se utilizaron los acuíferos. Sorprendentemente, Arabia Saudí no es tan árida como cabría suponer. Se perforaron pozos tubulares profundos en las zonas urbanas y agrícolas más prometedoras, que proporcionaron una fuente histórica de agua de la que ahora depende en gran medida Arabia Saudí. En su búsqueda de tierras más verdes, los saudíes dependen hoy en gran medida de los acuíferos como una de sus principales fuentes de agua. Además, debido a la riqueza del gobierno en zonas costeras que se extienden desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Rojo, se han iniciado rápidamente operaciones de desalinización. Este proceso transformó rápidamente el agua de mar en agua potable apta para uso doméstico y empresarial. Además, más de 27 plantas desalinizadoras gestionadas por la Saline Water Conversion Corporation produjeron más de 3 millones de metros cúbicos de agua potable al día. El país también ha avanzado en lo que ahora se conoce como agua regenerada eléctricamente para resolver el problema del agua. La reutilización del agua doméstica también se integró en este proceso. En consecuencia, la capital y los principales centros industriales establecieron plantas de reciclaje de agua para facilitar su reutilización. Hoy en día, el agua reciclada se utiliza sobre todo para regar campos agrícolas. Todos estos esfuerzos han impulsado la agricultura y garantizado la rápida disponibilidad de agua para fines agrícolas.